reducir a cero. Es decir, si yo tengo esta mesa se me partió y hay que arreglarla, entonces hay que ponerle puntillas, clavos, pegante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le mantengo encima el peso? Es probable que vuelva y se parta. Entonces, para lo que se ha visto en la medicina, tradicionalmente el mundo médico ha estado dedicado a puntillas, clavos y pegante, ¿sí? Antibióticos, cirugías, ¿cierto? A eso nos dedicamos en general la parte médica. Pero desde hace 30 años se ha visto el impacto que tiene toda esa parte mental y emocional. Entonces se está trabajando en tratar de quitar todo esto que hay encima de la mesa. Pero también trabajamos con él algo maravilloso que fue poner un refuerzo aquí abajo en esta mesa para que no se parta. Resulta que el impacto de esta cascada psico, neuroendocrino, inmunológica, lo que primero se afecta cuando nosotros nos estresamos fisiológicamente es el sistema inmune, o sea, es el que va a tener un impacto más importante para la somatización. Cuando nosotros nos estresamos producimos una sustancia que se llaman los corticoides y esos corticoides destruyen el sistema inmune. Entonces ustedes recordarán muy sencillo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estaba estresado en el colegio y llegaba la época de exámenes o en la universidad? ¿Qué pasaba con uno? ¿O qué pasa con los compañeros? ¿Qué pasaba? Se enfermaban, ¿cierto? Y se enfermaban básicamente por toda esta área de conflicto. Ahora imagínense si eso era para un examen, imagínense lo que puede representar para una persona perder un hijo, ¿sí? O perder un padre, o en el caso de mi paciente, perder toda su posibilidad económica en la vida y tener que repartir a los hijos, la esposa ya no quería estar con él. Entonces imagínense esta carga, que ella acá es muy importante. Pero fue maravilloso encontrar algo que les voy a compartir esta noche, que fue uno de los hallazgos científicos más importantes en el mundo, que es poder reparar uno, independientemente de esto que está pasando acá, que hay que solucionarlo, encontrar uno algo que le rehabilite el sistema inmune. Nosotros con él logramos ese proceso de curación, lo logró él, apoyado en que hicimos una recuperación de su nivel de conflicto e hicimos una recuperación de su sistema inmunológico. El sistema inmune, nosotros como seres humanos, ustedes se acuerdan, miren su dedito, estamos hechos de, tóquense el dedito, ese dedito está hecho de células, y esas células constituyen tejidos, y los tejidos constituyen órganos, y esos órganos constituyen sistemas, ¿se acuerdan? Y en el colegio nos enseñaban que nosotros teníamos ¿cuáles sistemas? Digestivo, circulatorio, urinario, respiratorio, urinario, nervioso, cardiovascular y el sistema inmune. Entonces el sistema inmune generalmente uno lo tiene por allá como, uno solo se acuerda del sistema inmune cuando se daña, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas le dañan a uno el sistema inmunológico? Porque esto no es solamente estrés. El peso que nosotros ponemos sobre la salud no es solo estrés. Nosotros ponemos mala alimentación, ¿cierto? Campos electromagnéticos, contaminación, estrés. Entonces ustedes conocen a alguien que esté estresado, que vive en una ciudad contaminada, que utilice celular y computador y que esté estresado. ¿Alguien conocen así? Por esa razón, porque nuestro estilo de vida está dañando el sistema inmune, es que han aumentado los índices de cáncer. Levanten la mano los que conozcan aquí a alguien que ha tenido cáncer. Prácticamente todo, ¿sí? El cáncer hace unos años era bastante raro. Hoy el cáncer pasó en Estados Unidos de ser de las causas más infrecuentes de mortalidad a ser la primera causa de mortalidad por encima de las cardiovasculares, que los gringos, que son todos gordos, es mucho decir, ¿sí? Ahora, eso está pasando por ese estilo de vida. ¿Y qué puede hacer uno para rehabilitar su sistema inmune? ¿Qué hay para rehabilitar el sistema inmune? En general nada. Entonces, resulta que hace unos años me cuentan a mí de un producto que se llamaba el Transfer Factor Plus, los factores de transferencia. Estos factores de transferencia me llamaron mucho la atención
Porque la persona que me contó que existía esto, que me lo presentó muy mal, por cierto, ¿sí? De verdad, sí, o sea, los médicos, o sea, me llegó con una revista con una gente de carita feliz a contarme que esto existía cuando los médicos nos gusta es que nos muestren estudios y todo eso. Entonces, para mí al principio esto fue una guapanera. Sí, pero me llamó mucho la atención, porque el concepto era que este producto tenía la capacidad de rehabilitar el sistema inmunológico. Y para mí, en mi especialidad, rehabilitar el sistema inmunológico sería algo absolutamente maravilloso e importante, porque me daría el tiempo de que la persona haga el trabajo y que el impacto que el estrés tiene sobre su fisiología se disminuya totalmente. Entonces esos factores de transferencia, empecé a investigar, a ver qué era lo que hacía. Y resulta que nuestro sistema inmune tiene como dos áreas: el reconocimiento de lo nuestro y el reconocimiento de lo que no es nuestro. O sea, nosotros estamos expuestos constantemente a virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿cierto? Células cancerosas. ¿Y quién se encarga de que de que todos estos depredadores no nos ataquen y no muramos rápidamente? ¿Quién se encarga? El sistema inmune. Fíjense que cuando una persona muere, ¿en cuánto tiempo su cuerpo empieza a estar lleno de bacterias y virus y de hongos y de todo? ¿En cuánto tiempo? 24 horas. Inmediatamente, o sea, inmediatamente empieza la depredación. Un profesor de inmunología en la universidad decía, solo en el estómago nosotros tenemos más o menos 1 kilo de bacterias. 1 kilo pues eso es una buena noticia. 1 kilo de ustedes no es de ustedes, son bacterias. Pueden descontar 1 kilo en la base. En una axila limpia hay más o menos 10 millones de bacterias. Si está limpia, no voy a decir. Entonces imagínense si el sistema inmune no estuviera bien y no mantuviera a raya esto, pues pasa lo que pasa. El cáncer. ¿Sí? El cáncer que por nosotros les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia, todos los que estamos aquí tenemos células cancerosas. La buena, tenemos un sistema inmune que nos protege. La mala, estamos expuestos a campos electromagnéticos, a contaminación, a estrés. La buena, hay algo que nos podemos tomar para compensar todo eso que nosotros hacemos con nuestro sistema inmune. Entonces, este producto que les cuento es algo que le dan las mamás a los niños. Empezaron a investigarlo hace más o menos unos 50 años, porque se veía que había algo que le podía transferir la inmunidad de un ser a otro. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí son hijos? Todos. Ah, bueno. Resulta que todos los hijos tomamos de nuestra mamá esta molécula que se llama los factores de transferencia. Los factores de transferencia son una molécula que lo que hace es educar el sistema inmunológico para darle sabiduría y que sepa cómo actuar. Resulta que la naturaleza diseñó que cómo hace para proteger a un bebé recién nacido. ¿Cómo hace la naturaleza para proteger a un recién nacido? El recién nacido cuando sale no tiene absolutamente ninguna información inmunológica y sale a un mundo en donde hay virus, bacterias, hongos, parásitos. Llega el hermanito a darle besos con gripa, llega la tía con las manos sucias, llega todo, ¿cierto? Todo esto que pasa. ¿Cómo hace ese niño para defenderse? El mecanismo que utiliza la naturaleza es tomar esta molécula del factor de transferencia que recoge toda la sabiduría inmunológica de la mamá, la pone en la primera leche, que es el calostro, la leche esa liquidita que sale de primerita, y ahí en esa leche van los factores de transferencia. El niño se toma estos factores de transferencia, le rehabilita su sistema inmune y él queda con la sabiduría inmunológica que tenía la mamá. Entonces queda con esa protección. Imagínense que eso es como una luz, ¿cierto? Una luz protectora para que le pongan como un poquito de algo visual. La mamá tiene esa luz, le transmite esa luz y crea como esa burbuja de protección, como la propaganda esa de Protex. ¿Sí? Algo así. Porque entonces él tiene la habilidad de defenderse.
Y encontraron que estos factores de transferencia no solamente eran en los seres humanos, el factor de transferencia también está en los mamíferos, está en las ballenas, está en los perros, en los gatos, ¿sí? Entonces, si alguna vez les preguntan en qué se parece su suegra a un perro, a un gato y a una ballena, no, en el factor de transferencia, ¿sí? Y esa molécula es idéntica en todas las especies, o sea, no es exclusiva de los seres humanos, que fue el segundo maravilloso hallazgo que hicieron respecto a esto. El factor de transferencia no es exclusivo del ser humano, es un producto que lo que permite es la regulación inmunológica, pero en todas las especies. Entonces, ¿cómo hace el perrito recién nacido para protegerse de los mismos virus, bacterias que lo van a atacar? La perrita le da el factor de transferencia, la vaca se lo da al ternero, la ballena al ballenato, y así sucede en todas las especies, incluyendo las aves. En el huevo va el factor de transferencia para que se pueda defender el pollito. Entonces empezaron a experimentar y dijeron, bueno, ¿qué pasará si nosotros le damos este factor de transferencia, que es idéntico molecularmente en la gallina, en el huevo, en el perro, en el gato, es idéntico molecularmente? ¿Qué pasa si yo le doy factor de transferencia de un perro a un gato? Y encontraron lo mismo, se le rehabilitaba el sistema inmune y el gato se podía defender. ¿Y qué pasa si se lo doy del gato al perro? Le rehabilitaba el sistema inmune. ¿Y qué pasaba si se lo doy de la gallina a la vaca? Le rehabilitaba el sistema inmune. Entonces la siguiente pregunta era, ¿qué pasará si nosotros le damos esto al ser humano? Entonces al principio hubo muchas dificultades porque esos factores de transferencia inicialmente los encontraron en la sangre y era muy difícil extractarlos porque es una molécula muy, muy pequeña. Solamente con el advenimiento de la nanotecnología pudieron verdaderamente hacer como un filtrado y sacar la molécula, solo la molécula del factor de transferencia, para que la pudiéramos consumir nosotros como seres humanos. Entonces hicieron diferentes experimentos, hay más o menos 3.000 estudios. ¿Hay médicos aquí? Levanten la mano los que sean médicos. Perfecto. A los que sean médicos, con mucho gusto, les paso tengo un resumen de los 180 artículos científicos más importantes, que es la documentación que necesitamos nosotros. Hay más o menos 3.000 estudios con los factores de transferencia. Entonces empezaron a probar. Finalmente encontraron el sistema de extraerlo, de encapsularlo, ¿sí? Y lo ponen en frasquitos. Cogen el de la vaca, el del huevo, y lo ponen en cápsulas, ese factor de transferencia, y entonces uno se toma como si fuera un recién nacido ese factor de transferencia, y el impacto que esto tiene es que rehabilita nuestro sistema inmunológico. ¿De qué manera lo rehabilita? No es que lo sube, no es que lo baja, y les doy un ejemplo de cómo funciona y cómo llegaron a esto, para que vean cuál es la acción, porque el factor de transferencia no es ni para la artritis, ni para el cáncer, no es para una enfermedad específica. El factor de transferencia no es para las enfermedades, es para una sola cosa, que es rehabilitar el sistema inmune. ¿Eso qué implica? ¿En qué enfermedades está implicado el sistema inmunológico? En el 85%, ¿cierto? Todas las infecciones, amigdalitis, todas las alergias, todas las enfermedades autoinmunes, eso da casi el 85% de las enfermedades, tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, les cuento uno de los experimentos de cómo llegaron a ver que esto rehabilitaba el sistema inmune. Resulta que siembran unas células cancerosas y les ponen alrededor otras células del sistema inmune que se llaman las natural killer, que son las que naturalmente atacan las células cancerosas. Y empiezan a medir, porque hay muchos productos naturales que afirman servir para el sistema inmunológico, ¿cierto? Si uno come arroz, le sirve para el sistema inmunológico, que si uno toma esto, sirve para el sistema inmunológico, y empezaron a investigar qué verdaderamente servía para el sistema inmunológico. Eso es un estudio que hicieron en California. Entonces midieron, aquí pusieron células tumorales, y midieron en 48 horas cuánto de las células tumorales se comían estas natural killer, o sea, cuál era su actividad en términos de matar las células tumorales. Entonces encontraron que ellas solas, solitas, sin nada, se consumían el 22% del tumor.
sola, sin ninguna intervención en términos de 48 horas. Les pusieron, por ejemplo, el noni, jugo de noni, que es uno de los productos que afirmaba servir para el sistema inmunológico, y sí aumentó un poquito, aumentó el 10%, es decir, 24% del tumor se comieron las natural killer con el noni. Después pusieron otro que fue muy importante, que fue la quinacea, muy conocida por los homeópatas especialmente. Entonces la quinacea aumentó la actividad en un 50%. Es decir, se comieron, ¿cuánto? El 33% del tumor. Y le pusieron el factor de transferencia, el transfer factor plus, por aquí está. Cogieron estas capsulitas, las echaron allí, y en las 48 horas se comió el 98% de las células tumorales. ¿Qué quiere decir eso? Que un aumento de actividad del 437%. No hay ningún producto en la naturaleza que sea capaz de hacer eso. Entonces, si uno tiene que hacer esto, digamos que hay como tres condiciones en las defensas: que las tengo bajitas, que las tengo muy subidas, o que hay una pérdida de memoria y el sistema inmune se vuelve loco y me ataca a mí mismo. Cuando yo tengo bajitas las defensas, quedo expuesto a virus, bacterias, hongos, parásitos y tumores. Eso es lo que pasa cuando yo tengo las defensas bajitas, ¿sí? Virus, bacterias, hongos, parásitos y tumores. Ahora, cuando tengo muy arriba las defensas, ¿qué pasa? Me dan alergias, ¿cierto? Hiperreactivas. Y cuando ha perdido la memoria, entonces me dan enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis, la púrpura, bueno, toda una serie de enfermedades. ¿Qué hace el factor de transferencia? Le devuelve la memoria. Le devuelve la memoria al sistema inmune. Voy a hacer un poquito, lenguaje un poquito médico, pero espero que me lo entiendan. Nosotros, cuando viene un virus o una bacteria, manda unas células que se llaman los fagocitos, macrófagos, tienen unos nombres ahí hasta raros. Entonces, vienen y se comen el virus o la bacteria y se lo presentan a unas células que se llaman los linfocitos. Y los linfocitos deciden qué hacen para atacar con base en lo que les presentaron. De ahí que vienen las vacunas. ¿Las vacunas son qué? Un virus atenuado que le ponen a uno, viene el sistema inmune, se lo comen esas bacterias, se lo presentan y de ahí desarrollamos defensas. Esa es una vía. Pero hay otra vía que es la vía de los factores de transferencia. Entonces los factores de transferencia hacen algo muy interesante. Cuando se necesita que ataque, manda a que se mejore el ataque. Hacen la función como la siguiente. Supongamos, ¿cómo es tu nombre? ¿Víctor? Digamos que Víctor, con perdón, es una célula cancerosa aquí. Entonces, el factor de transferencia, cuando uno tiene células cancerosas, las células cancerosas tienen unos marcadores para que lo reconozca la célula inmune. Entonces, él queda con un marcador. Y la célula inmune viene y reconoce que este tiene esta alteración y lo desaparece. ¿Cierto? Eso debe tener un nivel. ¿Qué hace el factor de transferencia? Cuando tiene esto, lo ayuda a marcar, un poco como lo que hacen los anticuerpos. Lo marca y lo vuelve más, pone como una señal de radar. Imagínense que yo pongo aquí una antena y empieza pam, pam, pam. Entonces llama a las células para que lo ataquen. Por eso en las 48 horas se comieron el 98% del tumor. Lo marca, ¿sí? Eso es lo que hace el factor de transferencia. Ahora, si no están las células del sistema inmune y yo pongo aquí la antena que lo marca, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, el factor de transferencia no es para el cáncer. ¿Es para qué? Para el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes van a ver
que tú puedes usar exactamente lo mismo en un niño con una alergia que alguien que tiene artritis o alguien con cáncer. Le das lo mismo, porque tú el factor de transferencia no te lo estás tomando ni para la artritis, ni para la alergia, ni para el cáncer, te lo tomas para una sola cosa, para rehabilitar el sistema inmune. Ahora, en las alergias, por ejemplo, ¿qué pasa? Entra un cuerpo extraño. Voy a cortar otra vez. ¿Cuerpo extraño? Entonces llega el cuerpo extraño, un polvo, ¿cierto? Un polen. Y entonces empieza a haber una hiperreactividad del sistema inmune y ellos toman esto como si esto fuera una invasión impresionante. Entonces hagan de cuenta como que se encuentra un ladrón y mandan un batallón con granadas y una bomba atómica. O sea, es una reacción absolutamente desproporcionada que incluso empieza a hacer daño alrededor. Entonces eso es lo que es una alergia, una hiperreacción. Entonces el sistema inmune también necesita una inteligencia para saber cuál es la proporción en que debe atacar y hasta qué momento atacar, porque no puede ser eterno, ¿cierto? O sea, yo mando el ataque y eso se debe detener en un momento. Entonces, ¿cómo hace para él saber? Resulta que hay unas células que se llaman los linfocitos supresores, y esos son los encargados de decir hasta aquí va la reacción, ¿sí? Los factores de transferencia le dan inteligencia a esos linfocitos supresores. Actúan de dos maneras: marcando como antena y diciendo, oiga, aquí, pero también actúan, eso técnicamente se llama como una citoquina, una interleuquina, diciéndole al sistema inmune, hasta aquí va su reactividad. O sea, es una sustancia absolutamente maravillosa. Eso en la historia de la inmunología no hay nada igual. Entonces, cuando uno tiene una alergia, también le dice a estos cómo actuar y le dice, mire, bájele a la reactividad. Recuerdo tanto el caso de un paciente, un muchacho de 17 años, de un colegio también muy bueno en Bogotá, con una dermatitis atópica impresionante. Tenía la piel absolutamente enrojecida y le habían dado todos los corticoides habidos y por haber, pero ya tenía la piel demasiado delgada. Los corticoides le habían dañado completamente la piel y ya no había forma de tratarlo con más corticoides. Está en un momento terrible. Yo le recomiendo los factores de transferencia. Se empieza a recuperar la memoria y esa recuperación de la memoria tarda un poco, más o menos le tomó 4 meses. En 4 meses ya tenía bien rehabilitado su sistema inmune y empezó a mejorar. Y después de haber pasado 5 años seguidos con la dermatitis, después de esos 4 meses empezó a hacer una recuperación. ¿Por qué? Porque el sistema inmune supo disminuir esa reactividad, porque se le informó a esos linfocitos T supresores cómo actuar. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes es exactamente lo mismo. Entonces resulta que están las células del sistema inmune vigilando a ver quién no pertenece, quién sí es de aquí, quién no es de aquí, y empiezan a vigilar. Y las células tienen una cosa que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, que es como unos marcadores que dicen, esto es de mi cuerpo, este cuerpo es mío, ese es de aquí, entonces a esto no lo ataco. Entonces ellas van tocando, van como mirando quién sí pertenece y quién no pertenece, y cuando encuentran algo que no pertenece, atacan. Pero hay un momento en donde ellas pierden, como en el caso de la artritis, por ejemplo, pierden la capacidad de reconocer al cuerpo como propio. Entonces ven una célula articular y empiezan a atacar esa célula como si fuera un cuerpo extraño. Y empiezan a atacarla, y por eso es que se da todo el proceso inflamatorio, todo el proceso de dolor, porque el cuerpo se está atacando a sí mismo. Entonces, ¿qué hace el factor de transferencia? Le indica a esas células que él les da la inteligencia para que no ataquen, para que se pueda suprimir esa reacción que hay allí. Entonces las células dejan de atacar y se produce una recuperación. Una de esas enfermedades autoinmunes es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una de las enfermedades autoinmunes actualmente que está más proliferando de una manera impresionante. Hace menos 6 meses viene una colega radióloga que había probado absolutamente de todo y había tenido no muy buenos resultados.
le formulo nuevamente los factores de transferencia y al cabo de 3 meses ella tiene una recuperación completa. Ahora, el factor de transferencia, vuelvo y les pregunto, ¿es para el síndrome de Sjögren? No. ¿Es para la artritis? No. ¿Es para el cáncer? No. Es para una sola cosa, para rehabilitar el sistema inmune. Y les cuento esto porque es que cuando a mí me lo contaron no me explicaron. Entonces me dijeron, es que esto sirve para la alergia, para la artritis, para la... Entonces yo sentía esta que me estaba contando como un hierbatero de esos que encuentran un champinero allá, que se tome la hierbita que sirve para todo. Entonces, gracias a Dios y a la vida que me di la oportunidad de estudiar el concepto y entender que es para una sola cosa. Ahora, lo interesante es que no tiene dosis máxima, han probado, no tiene efectos secundarios. Imagínense, la mamá le da al niño recién nacido, es lo primero que le da. Entonces no tiene dosis máxima, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, no tiene interacciones. Bueno, hay una sola contraindicación que son los trasplantes. Cuando a una persona le han hecho un trasplante de un órgano, se necesita deprimir el sistema inmune porque el sistema inmune va a estar reconociendo que eso no pertenece al cuerpo, ¿cierto? Entonces, si lo reconoce que no pertenece al cuerpo, lo ataca. Y si lo ataca, daña el trasplante. Entonces, ese es el único caso en donde ustedes van a ver, el médico tiene formulado, tiene inmunosupresión a la persona para que acepte el trasplante. Es el único caso en donde no recomendamos el factor de transferencia porque no conviene que su sistema inmune esté bien. Es el único caso. De resto, nosotros podemos hacer eso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a esto? Encontraron esta molécula y les contaba, la pasan el calostro de la vaca, que es donde están los factores de transferencia, y el huevo, y los pulverizan, los vuelven polvo, los secan y los vuelven polvo. Y los filtran por un proceso de más o menos 47 millones de dólares, vale la patente del proceso ese, para finalmente dejar la molécula. Y les digo esto ¿por qué? Porque en Colombia ya sacaron el factor de transferencia colombiano. Entonces, de verdad, sí, claro. Entonces resulta que sí, cogen calostro, lo secan y lo pulverizan, pero no lo pasan por el proceso de los 47 millones de dólares. Es decir, tú coges calostro seco y ahí hay factores de transferencia. Sí hay, ahí hay. Ahora, ¿en qué concentración? Una concentración mínima. Entonces ahí les pido el favor de que no se dejen engañar. ¿Sí? No se dejen engañar. O sea, la única compañía que tiene eso es For Life, es la que tiene la patente de ese sistema de los 47 millones. Entonces, no se dejen engañar con otros. A mi consulta ha sido triste porque llegan pacientes diciéndome que ellos ya tomaron el factor de transferencia y que eso no les sirvió para nada. ¿Sí? Pero lo que yo he encontrado es que se han tomado pues del otro y pues a esas concentraciones es mínimo el resultado que pueden tener. Entonces ¿qué pasó con mi paciente? Él resolvió su conflicto, hizo un proceso de aceptación, entendió por qué la vida le había puesto esa situación y se tomó los factores de transferencia. Y en términos de ese tiempo, cuando le hacen la cirugía, había un rastro cero de cáncer. Yo empecé con un tío mío y fue la razón más importante por la que me dediqué a investigarlo. Mi tío tenía un melanoma retroorbitárico. El melanoma, ustedes saben, es el cáncer de la piel, ¿sí? Y es el más agresivo de todos los tumores. Entonces él tenía este melanoma detrás del ojo y el tumor empezó a empujarle el ojo y ya tenía un tamaño de 9 milímetros. Imagínense tener una pepa de 9 milímetros detrás del ojo. Y ustedes saben que aquí en Colombia pues hay que demandar para que uno le hagan los tratamientos. El tratamiento del melanoma son unos implantes radioactivos que solamente en ese momento los hacían en Inglaterra y tuvo que demandar, pero mientras la demanda el tumor le iba creciendo. Cuando yo escuché este concepto dije, pues recomendémoselo, fue mi primer paciente que se lo mandé, le mandé el Transfer Factor Plus y en términos de un mes y medio, cuando ganó la demanda, le repitieron la ecografía y el tumor había hecho una reducción de un 20%, o sea, había detenido el crecimiento y había hecho una reducción del 20%. ¿Gracias a qué? A su sistema inmunológico funcionando bien. ¿Sí? O sea, no es por el factor de transferencia, es por el sistema inmune.
o sea, el sistema inmune funcionando bien, es el que se encargó de hacer esa reducción. Después me encontré en la literatura un artículo que relacionaba ese mismo hallazgo, hay uno solo desafortunadamente, pero encontré ese hallazgo. Entonces, yo me he dado en mi vida la misión de contar esto, ¿sí? De contar esto y contárselo a la gente y a mis compañeros médicos, contárselos como es, porque como es un producto que es absolutamente natural, que no tiene contraindicaciones, que no tiene eso, no nos llega por los medios de los laboratorios, ni es un boom mundial que aparezca en los periódicos, pero es un boom mundial. Entonces yo me he dedicado en mi vida a contar que esto existe, a contar que esto existe y que existe esa posibilidad de rehabilitar y prevenir uno el 85% de las enfermedades. Eso es algo absolutamente maravilloso. A mí me gustaría saber